Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos. Les habla su hermano, su amigo Leoncio Montes de Oca. Estamos nuevamente acá en su espacio, Tiempo de Reforma. Hoy vamos a concluir la entrega anterior sobre la primera de Samuel capítulo 3, sobre el llamamiento de Samuel. Tuvimos un problemita técnico allí. se me descargó la batería, pero yo creo que es propio. En Dios no hay casualidades sino causalidades, y quería hoy complementar ese texto, esa entrega, llamando los Elí de estos tiempos, ¿no? Los Elí, los Ovni, los Fitness. Quisiera hacer un breve repaso. Recuérdense que en la entrega anterior hablamos del llamamiento de Samuel, cómo Samuel ministraba en presencia de Elí. Había muy poca palabra del Señor en esos días, no había visión, no había profecía, era muy escasa. Como en el versículo 7 de la primera de Samuel capítulo 3 dice que Samuel no había conocido aún a Jehová y que la palabra de Jehová no le había sido revelada. Ministrando desde pequeño en presencia de Elí, Samuel ministraba en el templo con un efod, cual si fuera un sacerdote. Como sus hijos, los hijos de Elí, Ovni y Fitness, no tenían ningún tipo de... eran unos delincuentes, unos ladrones del ministerio. Y cómo Elí consentía estas cosas, y Elí ya había perdido la visión. Y estábamos haciendo una referencia a cómo muchos ministros en estos tiempos, pues, por retener una buena ofrenda de alguien de repente pudiente, pero cargado de pecado, cargado de solapa, liviana, estas cosas le dan los primeros puestos en las congregaciones, que es lo que vendríamos viendo, lo que vendría significando hoy en nuestros días, dar cargos. Muchas veces se le da cargo a las personas para, en algunos lugares no son llamados de Dios, sino cargos que le da el hombre con el fin de mantener a personas entretenidas o ocupadas en la obra del Señor, pero no trabajando en la obra del Señor, más no en la voluntad del Señor. Y culminamos ese versículo, esa entrega antes de terminar, diciendo cómo habían lamentablemente la necesidad que tienen ustedes, o que tienen las ovejas, los feligreses, de exigirle a sus ministros, a sus maestros, a sus pastores, pues conocer la palabra, porque esto es una orden dada por nuestro Señor. Cuando Pablo escribe las epístolas a Timoteo, a Tito, esas epístolas son epístolas ministeriales. O sea, no son epístolas a la común, a la grey, al pueblo. Sí tiene algunas implicaciones, pero más que todo son enseñanzas, son éticas, son trazos directos a los ministros de la palabra. Y yo quería hacer, por acá tengo algunas referencias que Pablo le hace a Timoteo. Dice, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2, dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, hospedador, apto para enseñar. También dice 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos tú encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido. Y así dice
Dice en varios versículos. De hecho, la palabra también Pablo habla de que el ministro del Señor debe ser capacitado para toda buena obra. Es necesario hoy en estos días, hermano, hablábamos también de errores que ha habido en la enseñanza, llamándose sana doctrina, como ha habido mala interpretación de la palabra. Se le ha hecho muchas veces el daño que hizo también el hiperliteralismo, también el oscurantismo, los dos extremos, y como personas que se encargan de estudiar la palabra, pero no para enseñarla, sino para manipular, para intimidar, para controlar, para su beneficio propio, para su ganancia. ¿Cómo puede ser posible, hermano, que hoy en estos tiempos todavía hay ministros del Señor, ministros pues, que intimiden a un pueblo con Malaquías 3:9, Malaquías 3:10, con maldito soy que me están robando? Hermano, y son personas que lamentablemente, lo voy a decir con todo respeto para las personas que lo hacen por ignorancia, o los que lo hacen con intención, pero se han convertido en una especie, hermano, muchas veces de delincuentes dentro de la iglesia, porque nosotros tenemos un llamado de parte de Dios a alimentar bien al pueblo del Señor, a darle buen alimento, a darle, y si en verdad estas personas estudiaran la palabra, no fueran simplemente leedoras, porque ese es el problema, ¿no? Que muchas veces decimos vamos a estudiar la palabra y lo que hacen es leerla, y de paso se lee la Biblia de estajos, y esto aleja totalmente un viso que usted pueda tener de enseñanza, ¿no? Si estas personas en realidad entendieran lo que significa el libro de Malaquías, el trasfondo histórico que hay detrás del libro de Malaquías, ellos fueran los menos que hablaran de esto. Porque, hermano, a quien Dios está exhortando en el libro de Malaquías, a los sacerdotes, que se habían corrompido y habían dejado, permitido la corrupción de un pueblo. Yo les voy a leer un pequeño fragmento del libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 6, dice, hay un título incluso que coloca el escritor sagrado, que parece que estos hombres como que no lo leen o no sé, no les interesa. Y dice, Jehová reprende a los sacerdotes. Y dice así, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Malaquías capítulo 1, versículo 6, hasta el 8 lo vamos a leer. Dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciéis mi nombre, y decís, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. O sea, como decía hoy en estos días, esa ofrenda, preséntalo ante el presidente, ante los gobernantes. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, vamos a leer el 9, dice, ahora pues ora por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Hermano, el trasfondo del libro de Malaquías es que en esa época fue reinaugurado el templo. Y no hubo una presencia manifiesta, no hubo señales. Los judíos son muy dados a llevarse por la señal. No hubo señal manifiesta de Dios, como cuando Salomón, que inauguró el templo, que descendió fuego del cielo. No sucedía como muchas veces cuando Moisés entraba al tabernáculo, que la nube era tan densa que costaba la presencia, entrar Moisés al tabernáculo. Y
los sacerdotes comenzaron a ministrar vacíos, o sea, como una liturgia de compromiso. Traían de lo defectuoso, colocaban allí de lo que no era, de lo cojo, de lo ciego, ¿verdad? Y lo otro, o sea, por parte de los mismos sacerdotes una corrupción y dejaron y permitieron que el pueblo se corrompiera. Entonces, si ellos en verdad tuvieran la palabra, lo menos que utilizaran es esto para amedrentar a un pueblo. Nadie puede maldecir lo que Dios bendijo, hermano. Esto lo vamos a explicar más adelante, cuál es el sentido que habla allí el Señor sobre este libro. Pero nadie puede maldecir. Mira, había un rey llamado Balac. Y este rey, cada vez que subía a guerra, mandaba llamar a un profeta llamado Balaam para que maldijera el pueblo contra el cual Balac iba a la guerra. Porque todo el pueblo que Balaam maldecía, perdía la guerra contra Balac. Un día Balac decide ir a guerra contra Israel y manda a llamar a Balaam. Cuando Balaam se entera que el pueblo era el pueblo de Israel, le dijo: no puedo, Balaam, porque lo que Dios bendijo, bendito es y bendito será. Estábamos hablando del pueblo de Israel. Y la Biblia dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermano, usted no tenga temor de ninguna maldición, de ningún ministro, mira, si te vas de aquí te va a ir mal, ya no tienes mi cobertura, porque eso es lo que se utiliza mucho. Tú sirves mientras estás en un lugar. Después que te vas, claro, como ya no hay producción, lamentablemente, hermano, vamos a decirlo así, estamos en tiempo de reforma. Porque si en verdad hubiera amor por esa oveja, las palabras fueran otras. Tal vez: oye, hijo, bueno, yo no siento en mi corazón que debas irte, pero bueno, si tú quieres hacerlo, bueno, tienes mi bendición, tienes mi cobertura, Dios te abrirá puertas donde quiera que tú vayas. Si hay un propósito de parte de Dios, en el cual Dios no me ha revelado, bueno, sé bendecido donde quiera que tú vayas, hijo, tienes mi... Eso es lo que es realmente la cobertura, que eso vamos a hablar en otras oportunidades. Hermano, pero lo que estaba sucediendo es lo que está sucediendo hoy en día. Un desastre, enseñanzas que han de verdad, hermano, dañado al pueblo de Dios, que han causado mucho, porque se le está dando personas que se hacen llamar estudiosos, que en mucho no vamos a juzgar, como ya lo dije, su intención, su motivo es bueno. Esas son las armas que recibieron, esas son las armas que entregan. Pero que lamentablemente, hermano, con el estudio de la teología, de la verdadera teología, no de teologías apañadas, de teologías rancias, de teologías condicionadas, sino de la verdadera teología, teologías exegéticas, bíblicas, sistemáticas, como de verdaderos elementos de estudio de la palabra, pues te das cuenta que, bueno, muchas de esas herramientas, pues, lo que hicieron fue más bien, le han hecho daño al pueblo de Dios. Y es lo que estaba pasando. Líderes que han perdido la visión, como Elí. Líderes que algunos se han corrompido, como Only Fitness. Entonces, hermano, por ejemplo, yo quisiera que alguien me dijera, que algún ministro me diga dónde dice en la Escritura, porque en verdad, dónde dice en la Escritura, hermano, que una persona para poder tomar Santa Cena, para poder bautizarse, vamos a ir nada más que a los rudimentos. Para poder bautizarse tiene que estar casado. ¿Dónde lo dice? Porque no estudian, hermano. 1 Corintios capítulo 7 habla de todos los estratos sociales, de la viuda, del soltero, del casado y del arrejuntado. Porque ¿qué ha pasado, hermano? Que muchas personas llegan al evangelio en una situación, sobre todo muchas mujeres, el marido las golpea, el marido bebe, el marido es violento, es agresivo. Entonces, ¿qué pasa? Que para casarse, no sé a quién se le inventó eso, qué doctrina de hombre, quién lo inventó, y entonces, bueno, para casarte, para poder tomar el bautismo, tienes que casarse. Entonces firma un papel con un hombre y resulta que después es hasta peor,
Porque es que un hombre no lo cambia un papel, una firma, un hombre lo cambia la sangre de Cristo, aleluya. Y mientras este hombre no se someta, esa mujer no se someta a la palabra del Señor, no va a cambiar, hermano. Entonces hemos visto personas que más bien ha sido peor todavía, sin ningún tipo de fundamento ni asidero bíblico. ¿Qué le dijo el etíope a Felipe? Que no impide ser bautizado. Ya lo importante lo había recibido. Felipe le dio la introducción, le aclaró las escrituras y le reveló al Mesías a través de Isaías 53. Eso es todo. Pero esos dogmas, esas doctrinas de hombres han dañado el evangelio, han causado daño a las personas, hermano. Yo recuerdo que yo estaba en una congregación una vez y yo sí veía que había una anciana gobernante que le hablaba al oído al pastor y le hablaba al oído al pastor antes de tomar la Santa Cena. Y de repente el pastor se paró y literalmente, hermano, lo recuerdo como si fuera hoy, levantó las manos y dijo: no hay Santa Cena, la iglesia está en pecado. Wow. Yo me miré con otro hermano, yo estaba empezando el evangelio, tenía como un año y algo. Pero me llegaron a mí las palabras como cuando dijo Pedro: seré yo, maestro. ¿Por qué? Porque te enseñaron que tú tienes que discernir, porque si no te puedes incluso hasta enfermar, hasta morir, el tomar la fe indignamente. Hermano, lo que tú tienes que discernir es que esa sangre y esa carne te dieron bendición, recibiste vida eterna, fuiste redimido, fuiste justificado, fuiste santificado, que se produjo por esa sangre, por ese sacrificio, se produjo la redención bajo los tres términos, Horacio, Sagorazo y Lutros, donde Dios pagó ese rescate por nosotros, que fue una exageración ese rescate. De ahí es donde deriva el término Sagorazo, translitera al latín y al español la palabra exageración. El término Lutros, que es pagar el rescate de alguien que está secuestrado para dejarlo ir, para dejarlo libre, para hacerlo libre. Donde se produjo la remisión. ¿Qué es remitir? Quitar de y poner en. ¿Qué quitó Dios de mí y de ti? El pecado y la muerte, que eran las armas, las oplas que tenía el enemigo contra nosotros, hermanos. Las enfermedades, las maldiciones, las iniquidades. Y las colocó en Jesucristo. Él sirvió de propiciatorio en la cruz, no de propiciación, de propiciatorio. En la tapa del arca donde descendía el fuego, literalmente cuando se colocaba la sangre del sacrificio, descendía fuego literalmente del cielo y consumía esa sangre. Eso significaba, esa era la señal de que el Señor, de que Dios había entrado en pacto nuevamente, un año más había aplacado. Pero es que la ira de Dios cambió en la cruz del Calvario, hermano. Por eso el Señor, cuando usted lee Isaías 62, Isaías 62 relata: el Espíritu va a estar sobre mí por cuanto me ha ungido para... Y al final de Isaías 62 dice: y a predicar el año de venganza, y a anunciar el año de venganza de Jehová, la ira. Pero cuando usted lee Lucas 4:18, que el Señor abre el rollo y busca donde estaba escrito, la parte donde habla de Isaías, lo dice todo, pero al final cambió ese pedacito y coloca: a predicar el año agradable del Señor, las buenas nuevas de salvación. Y cerró el rollo y se sentó, y dice que las miradas de todos estaban sobre él. ¿Por qué las miradas de todos estaban sobre él, hermanito? Porque eran conocedores de las escrituras y sabía que textualmente Isaías 62, que en ese entonces no era que las escrituras estaban Isaías tal, capítulo tal, versículo tal, no, estaban completas, no había sido canonizados, pero conocían, y la escritura no decía así. ¿Pero por qué lo dijo el Señor? Porque la ira de venganza, el año de venganza, la ira del Señor vendría sobre Jesús en la cruz del Calvario, para que no viniera sobre nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, iglesias que muchos no conocen la gracia, hermano, no la enseñan porque no la conocen, la misericordia del Señor. Hermano, si usted está en una condición, confiese, Señor, ante Dios, pida perdón y toma con más ganas esa cena. Después nos enteramos algunos que parece que había un problema con alguna joven de la adoración, que de hecho la danza fue suspendida por algún tiempo.
pero por ella pagamos todo, y resulta que con más razón ella misma tenía que primeramente tomar la cena. O sea, gente que se ha encostrado, hermano, y por eso mismo personas que se meten a estudiar. Entonces, como nosotros estudiamos, entonces no, la teología, ¿sabes? Eso. La letra mata. Hermano, hay una necesidad y una demanda de parte de Dios para que sus líderes se capaciten y den suficiente suministro y den el verdadero alimento a sus ovejas. Hermano, nosotros compadeceremos ante el Bema, el tribunal de Cristo. Y allí, quien hoy es nuestro abogado, mañana será nuestro juez, para pedirnos cuenta por las obras, por lo que nos mandó a hacer que no hicimos, por lo que hicimos que no nos mandó a hacer, y por muchas otras cosas. Eso lo vamos a hablar más adelante, cuando hablemos sobre el tribunal de Cristo. Es necesario capacitarse, como enseñó uno de mis maestros de una forma magistral. Pablo y Pedro tenían el mismo don ministerial, ambos eran apóstoles, pero sin embargo quien envía a Dios al Areópago, a Atenas, fue a Pablo, no a Pedro. ¿Por qué? Porque Pablo estaba mucho más capacitado que Pedro. Pablo no era judío, como dice mucha gente. Pablo era judío por genealogía, porque sus padres eran de la tribu de Benjamín, pero Pablo era un ciudadano romano, nacido en Tarso, capital de Cilicia. Era sociólogo, era licenciado en letras, era alguacil, era abogado, hablaba latín, hablaba griego, hablaba arameo, conocía el hebreo antiguo, conocía las culturas, estudió a los pies de Gamaliel. Uno de los requisitos que tenía que tener alguien para estudiar con Gamaliel era que se conociera la Taná completamente, la Torá más que todo. Y no es como mucha gente dice. Mire, hermano, como ya les dije, démosle gracias a Dios que no podemos blasfemar contra el Espíritu, porque esa sería otra blasfemia más contra el Espíritu Santo. Lo hemos relegado al aceite, lo hemos dejado puesto a nivel de los demonios, e incluso ahora a un Dios ético, un Dios digno, un Dios de ética y de moral, ¿verdad? Decimos como, no, hermano, las personas que lamentablemente no están capacitadas para la enseñanza, lo que hacen es decirte, o los que no quieren estudiar. La palabra dice, abre la boca que yo la llenaré. ¿Quién dijo eso, hermano? Eso lo dijo Pablo. Y Pablo fue escritor de 13 cartas del Antiguo Testamento, del Nuevo Pacto, comprobadas 13 cartas. Hay dudas en hebreo. Yo soy de los que piensan que hebreo, la carta a los hebreos la escribió Pablo. Y la epístola a los Colosenses, capítulo 4, dice que escribió la carta a la Odisea. No la del Apocalipsis, claro, pero la carta a la congregación de la Odisea. Y el mismo Pablo, que esa carta no sabemos por qué no está canonizada, pero debió haberlo estado, porque el mismo Pablo lo está diciendo en el capítulo 4 Colosenses, que él quisiera, que él le pide que la carta que está dando a Colosenses sea leída en la Odisea, y que la Odisea sea leída a los colosenses. Pero no sabemos qué fue lo que pasó con esa carta. Hay una carta que circula por la internet, pero no hay, eso no se puede enseñar como doctrina, porque no hay fidelidad de que esa carta sea la carta de la Odisea. Pero de ser así, es una carta que da bastante duro contra las autoridades, contra las cúpulas eclesiásticas, ¿no? Pero entonces, hermano, Pablo era un hombre instruido completamente. Pablo comienza, hermano, cuando usted analiza Hechos 17, wow, hermano, Pablo, porque dice, observo que ante todo soy muy religioso. Hermanos, si Dios envía a Pedro, lo poncha con 3 strikes. Porque ahí estaban los filosofías, la cuna de los librepensadores. Y Pablo le dice, observo que ante todos son muy religiosos, aquí adoran todo, porque no se interesaban en conocer, sino todo modismo que llegara. Y por ahí se les va y le dice, yo he visto que por allá tienen una inscripción, un Dios no conocido. Bueno, ese que ustedes no conocen, ese es el que yo les voy a enseñar hoy, al que yo les predico. Y los desarmó, les derrumbó su estructura, y creyeron en él, no mucho, dice la palabra. Pero Pedro, hermano, eso es lo que les estaba diciendo. Entonces, tomamos al Espíritu Santo como una alcahueta.
¿verdad? Que usted no lee, usted no estudia, usted no se capacita, y entonces el día que usted tenga que hacer apologética de su fe, o que tenga que hablar o defender, el Espíritu Santo, o sea, el día del examen, el Espíritu Santo va a venir como una alcahueta a soplarle a usted aquí la chuleta lo que usted tiene que decir. Eso no es bíblico, eso no es escritural, hermano. Usted tiene que entender, mire, este ejemplo, mire, esto es maravilloso, esto me lo regaló a mí una vez el Señor en su amor. Yo, wow, Señor, ¿cómo explico yo esto? Hermano, imagínese que usted en su casa, usted va a ofrecer un buffet para muchísimas personas, y usted usted invita a su cocina al mejor chef de cocina, al chef más maravilloso, al que es capaz de hacer las mejores obras, los mejores platillos, los platillos más suculentos y exquisitos. Y cuando abre su alacena, resulta que lo que tiene allí es un poquito de harina, valga la cuña, como dice un maestro, un poquito de mantequilla, un poquito de aceite, un poquito de queso. Tal vez le hará las empanadas más exquisitas, las arepas más exquisitas, los bollitos más exquisitos, pero está limitado por su alacena, por lo que hay allí. Pero si cuando abre su alacena consigue pescados, carnes, pollos, verduras, hortalizas, hermano, va a preparar los platos más exquisitos y más maravillosos que puedan los comensales comer. ¿Por qué? Porque tiene de dónde agarrar. Así es el Espíritu, hermano. Si usted no tiene aquí en la olla, olvídese que el Espíritu Santo va a tomar. ¿De dónde va a tomar para recordarle a usted las cosas? ¿Y por qué lo hizo con Pedro en Hechos 2? Hermano, que eso es lo que no se enseña en las congregaciones, porque lamentablemente en muchas congregaciones no se estudia. Pedro era judío, Pedro era hebreo. Hermano, en la cultura, desde pequeños, sin importar la clase, condición, estatus social, los niños eran instruidos desde muy pequeños en la Torá, en la Taná, en la Misná, en el Talmud. Muy probablemente Pedro era talmudista, porque Pedro le dice al Señor, en una oportunidad le dice al Señor, ¿hasta cuántas veces? O sea, conocía el Talmud. Le dice al Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi prójimo? Hasta 7. ¿Por qué? Porque el Talmud de Babilonia decía que tú podías por la misma falta, podías perdonar por la misma falta a tu vecino, a tu hermano hasta 3 veces. Entonces él quiso ser como más espiritual, ¿entiendes? Pero todos los apóstoles eran conocedores de la Torá y de los profetas, de la ley y los profetas, hermano. Esa es su cultura. Entonces, no se crea usted que Pedro, pero estaba limitado únicamente a su cultura, Pablo no. Entonces, aunque usted tenga el mismo don ministerial, es necesaria la capacitación. Estamos en tiempos de reforma, mis hermanos amados. Yo, en mi corazón, Dios está creando yo entiendo que muchas personas, muchas veces, por cuestiones económicas, por cuestiones de tiempo, no pueden estudiar teología. Y en mi corazón está naciendo la idea de dar de gracia lo que de gracia he recibido. Voy primeramente a hablar con mis pastores, con algunos de mis maestros, para recibir ese consejo sabio. O sea, dice la palabra que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Pero quiero comenzar a dar estas materias a través de estos medios, para que ustedes puedan. De hecho, también estoy pensando, con el favor del Señor, abrir una página, un blog, donde colocar estas enseñanzas escritas allí, cosa de que podamos interactuar todas las personas que estén interesadas, sin ningún tipo simplemente en mi corazón está dar de gracia lo que de gracia el Señor me ha dado, y de poder llevar estas herramientas para que se cumpla la palabra del Señor, como dice el libro de Habacuc 2:14, y será lleno la tierra del conocimiento de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren la mar. Porque es necesario, hermano, estar capacitado. Es necesario, como lo dije antes, entender muchas cosas para que podamos aplicar verdaderamente los principios. Entonces, fíjense, muchas personas, conozco de casos, se atienden mucho en consejería, se ve mucho consejería estos cargos, entonces después el hombre sigue agrediendo, sigue golpeando a la mujer, y entonces, ¿qué es lo que hacen los líderes? Ay, hermana, entonces acusan de falta de espiritualidad. No, hermana, tienes que orar más, tienes que meterte en ayuno, tienes que meterte en guerra espiritual,
atar, y entonces le dejan el problemón que le causaron por una doctrina de hombre, como dijo el Señor Jesucristo: vosotros invalidáis los mandamientos de Dios con doctrinas de hombre. ¿Y cuál fue el fin de Elí, hermano? Elí era un hombre, como sacerdote, como sumo sacerdote, su deber era dar profecía a las personas, dar palabra. Y resulta que Dios le envía a una persona para darle palabra diciéndole que se iba a acabar el ministerio de Elí y de sus hijos, que iban a ser cortados porque Dios los nombró con un propósito. Miren lo que dice 1 Samuel capítulo 3, versículo 26. Capítulo 2, versículo 26 dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres. Y vino un varón de Dios, Elí, y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en la casa de Faraón, y te escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofrecieres sobre mi altar, la tribu de Leví, y quemases incienso y llevases efod delante de mí. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo te mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Porque ellos, de la ofrenda que tenían, metían el garfio, pero agarraban más de lo que les estaba permitido. Incluso decían que lo tomarían a fuerza. Miren lo que dice el versículo 16, dice: y si el hombre respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo las tomaré por la fuerza. Estas personas, hermanos, se habían corrompido totalmente, habían cerrado sus ojos a escuchar la voz del Señor. Entonces, cuando Elí se da cuenta de que Dios está llamando a Samuel, por eso cuando lo llama le dice: te pido que no me escondas nada de lo que Jehová te dijo. Y entonces él le relata pues lo que le dice Samuel, lo que le dijo Dios, que había decidido acabar con eso y que había levantado a Elí. ¿Y cómo terminó Elí, hermano? Cayéndose de espalda y degollándose, porque estaba ya viejo y gordo, pesado. Hermano, estamos en tiempos de reforma. Sean bendecidos con este mensaje, hermanos. Es necesario capacitarnos, es necesario estudiar, es necesario prepararnos cada día en el Señor. Y esta es una puerta que Dios está abriendo, porque esto, como ya ustedes saben, se dan cuenta, no son mensajes muy convenientes. Pero vamos a abrir a todas aquellas personas que quieran estudiar la teología y que quieran prepararse y capacitarse mucho más y conocer esas herramientas fundamentales y necesarias, básicas. No va a ser algo claro, obviamente, pero sí por lo menos las herramientas básicas: hermenéutica, homilética, cristología, escatología. La iglesia muy poco sabe del futuro de la iglesia después del arrebatamiento. Y entonces, bueno, ese es el compromiso con el Señor y con ustedes. Se les ama en el amor de Cristo. Sean bendecidos, mis hermanos. Hasta la próxima entrega. Su hermano y amigo Leoncio Montes de Oca.